En el nombre de Dios y por la autoridad que le ha sido dada al Papa en la tierra, estas tierras pertenecen a los reyes de Castilla. Costa Rica sufrió una conquista tardía. Si bien fue nuestro país el primero que tocó Colón en tierra firme, los españoles tardaron más de medio siglo en asentarse en territorio costarricense. Y lo hicieron no por el Caribe, sino por el Pacífico. Después de muchos intentos, por fin lograron establecer una ciudad estable en las cercanías de la actual Cartago, que fungió como capital del territorio hasta después de la independencia. Pero zonas muy extensas del territorio nacional permanecían libres del dominio español. En Talamanca, cuyo nombre original era Ará, permanecía una nutrida comunidad de indígenas de diversas etnias, algunas de ellas ya desaparecidas del todo. Desde Cartago, los españoles organizaron incursiones para apoderarse de dos territorios indómitos, las tierras de Coto y el Diquís por el sur, y Talamanca por el este. Para ello emplearon todas las tácticas, tanto en el comercio como en el terror. Los conquistadores tardaron 30 años en fundar, a orillas del río Telire, la primera edificación en la zona, llamada Santiago de Talamanca. Pero la ciudad duró apenas unos años. Hastiados de las arbitrariedades de los españoles, los indígenas la atacaron y la destruyeron en 1610. ¿Queréis mujeres? Aquí tenéis mujeres. Todo el siglo XVII será escenario de combates constantes, sin que nunca los españoles logren dominar la región. Después de un siglo de combates, los españoles comprenden que solo existe una posibilidad para pacificar Talamanca. Esa solución es el despoblamiento, es decir, el traslado forzoso de los aborígenes hacia las zonas dominadas por los conquistadores. Durante décadas, cientos de hombres, mujeres y niños fueron forzados a abandonar Talamanca y entregados a los colonos como encomiendas, una situación similar a la esclavitud. A finales del siglo XVII gobernaba el país el español Lorenzo Antonio de Granda y Balbín. Este gobernador decidió emprender acciones más amplias de repoblamiento de los indígenas. El plan más serio, en este sentido, se orquesta a finales de siglo, en 1699. Tengo conmigo la carta dirigida a la Capitanía General, en la que explica nuestro proyecto de despoblamiento. ¿Y qué pide vuestra excelencia? Soldados, armas y dinero. ¿Qué más necesitamos? Muy bien, muy bien. Trasladar estos indios de Talamanca a Cartago. Repartirlos en encomiendas entre los principales. Porque
solo así, de esta manera, se acabará la rebelión, que ya ha durado demasiado. Ahora solo queda esperar respuesta positiva. ¡Ja! Al fin se acabó la rebelión de estos idólatras. Pero los planes españoles chocaron con un obstáculo insalvable. Ese obstáculo se llamaba Pablo Presberi, que pasó a la historia con su nombre castellanizado de Pablo Presbere. Pablo Presbere era entonces el Blue, que significa jefe político y militar de toda la población de Talamanca. Él organizó la lucha contra los españoles y logró levantar un gran ejército que estuvo a punto de obtener la victoria. En un ataque indígena, los frailes Antonio de Andrade y Pablo de Rebullida, 10 soldados y una mujer, encontraron la muerte a manos de los indígenas. Las represalias fueron enormes y en una emboscada el líder indígena fue capturado. Él, junto con otros dirigentes y 700 indígenas, fueron llevados prisioneros a Cartago. De ellos, solo 500 llegaron vivos. El 1 de julio de 1710, el capitán general de la provincia de Costa Rica, Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, dictó sentencia contra Presbere. En el interrogatorio con el indio conocido como Pablo Presbere, fuele preguntado cómo cometió el grave y atroz delito de conspirar a los indios de las naciones que estaban reducidas al yugo de nuestra santa fe católica, y con ella ejecutó el dar muerte a los reverendos padre Fray Pablo de Rebullida y Fran Juan Antonio de Zamora, 10 soldados y una mujer. Y dijo que porque vieron los indios que los frailes hacían cartas pidiendo soldados para sacar de sus tierras a los indígenas, y esto responde: luego del juicio, fallo que debo condenar y condeno al dicho Pablo Presbere, que se ha sacado del cuarto donde le tengo preso y llevado por las calles públicas de esta ciudad con voz de pregonero que diga su delito, y amarrado a un palo, vendados los ojos, sea arcabuceado. El 4 de julio se cumplió la sentencia. Pablo Presbere murió fusilado. Pero su nombre siguió vivo. Cuando los costarricenses declararon la independencia en 1821, Talamanca era ya un territorio libre del dominio español. Pablo Presbere no forma parte del conjunto de héroes nacionales. No obstante, la Asamblea Legislativa lo declaró defensor de los pueblos autóctonos y levantó un busto en sus jardines. El 4 de julio, fecha de su fusilamiento, los indígenas lo recuerdan como su día, en conmemoración de 5 siglos de lucha contra el dominio extranjero.